La mañana de Navidad de Ichenpadbek Wujupach comenzó con un frío inusualmente suave en el corazón de Carolina del Norte, pero bajo el cielo gris. Algo oscuro se gestaba en los campos de tabaco que se extendían por la región. Aquella mañana, entre surcos y hojas verdes, se realizó una transacción que terminaría en llamas antes de que el sol se ocultara nuevamente. Un niño fue vendido, y su madre observó impotente cómo se llevaba la vida que había conocido. Para el reloj de diciembre, una de las fincas más ricas de la zona, la Harrove Estate, no era más que cenizas y huesos. Los radios oficiales, incompletos y cuidadosamente manipulados, hablaban de un accidente con una lámpara, pero quienes vivieran los hechos murmuraban otra historia, la de una mujer llamada Ruth, un preste pagado en plata y un incendio tan intenso que fundió los portones de hierro de la entrada. Lo que realmente ocurrió esa noche de Navidad ha permanecido enterrado por más de siglo y medio, escondido en archivos judiciales y familiares que nunca debieron ver la luz del día. La Harrove Estate se alzaba sobre casi 100 acres de tierra fértil para el tabaco, establecida en Ichenchibakyushi por el coronel William Harrove, veterano de la Guerra de Independencia, quien había recibido el terreno como recompensa por su servicio. Harrove había construido una casa robusta, con paredes gruesas y ventanas pequeñas que protegieron del calor y el frío, y plantó su primer cultivo de tabaco en Ichenchibakyushi con semillas traídas de Virginia, logrando beneficios desde su primera cosecha. Para Ichenbababush, su nieto Edmund Harrove heredó la finca, ahora una operación vasta con 3 graneros de tabaco, una casa principal de habitaciones, cocina separada, establos, ahumadero, herrería, taller de carpintería y 12 pequeñas cabañas, donde vivían los Siyusan esclavos que trabajaban la tierra. La producción anual de tabaco alcanzaba casi libras enviadas a Richmond y luego a mercados europeos. Edmund, de 61 años, educado en Derecho en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, nunca ejerció. Su talento estaba en la administración, con un ojo firme en la eficiencia y la ganancia. Se casó con Caroline, hija de mercaderes de Charleston, una mujer pálida y nerviosa que raramente salía de su habitación. Dedicóse a novelas y cartas a sus hermanas en Carolina del Sur. Sus 2 hijos, William y James, de 7 y 5 años, eran cuidados por Bess, una esclava longeva y astuta que los había criado desde su nacimiento, durmiendo cerca de la cocina para vigilar que los niños no despertaran solos. La finca estaba organizada en cuadrícula: al este, los campos de tabaco; al oeste, huertos y ganado; al norte, taleres y graneros; al sur, los alojamientos de los esclavos. Edmund no era particularmente cruel, pero tampoco amable. Deseaba que su capataz, Cyrus Dalton, aplicara disciplina y solo proporcionaba lo justo en comida y ropa. Permitía pequeños huertos a los esclavos y el día de Navidad libre, pero cobraba cualquier suministro extra. Ruth nació en Harrove Estate en la primavera de Ichenbapeksangillon. Su madre Dinina había sido comprada en Fayetteville en Los Ángeles. Ichenbapsi trabajaba en la cocina principal, con cierta autoridad dentro de la comunidad esclava por su habilidad con pan y pasteles, siendo un apoyo indispensable para Caroline durante sus embarazos. Ruth creció observando y aprendiendo,
Leía al ver las lecciones de los hijos de los Harov y cochinaba junto a su madre, silenciosa y observadora, con manos rápidas y ojos atentos. A los 7 años, Dinina enfermó de fiebre y murió en 3 días. Su tumba quedó sin nombre, entre muchas otras, detrás de los alojamientos. Tras la muerte de su madre, Ruth fue enviada a los campos, primero con tareas ligeras y a los Shursu, trayendo largas jornadas bajo el sol, las manos manchadas de savia de tabaco. A los Zuchina conoció a Samuel, un joven alto y fuerte, vendido desde Virginia a la finca en Itzenbad-Bek-Uj, que trabajaba en los graneros de tabaco y cuya presencia silenciosa y firme imponía respeto. La primera vez que lo vio fue un domingo de verano, junto al arroyo que bordeaba la finca. Mindlach lavaba ropa, y algo en su mirada la hizo recordar que, incluso en la brutalidad de la esclavitud, pequeñas chispas de humanidad podían brillar. Y de invierno, la tensión en Harov Estate era palpable. El comercio de tabaco, la vigilancia constante, los temores de los esclavos y los lujos fríos de los Harov coexistían en un equilibrio delicado, donde un solo héroe podía desencadenar desastre. La Navidad, normalmente un breve respiro, se transforma en un preludio de tragedia. Las negociaciones silenciosas, los pagos en plata, los secretos compartidos entre sombras, todo culminó en llamas que consumieron madera. Los sobrevivientes recordarían la figura de Ruth, valiente y astuta, henchando la injusticia con lo poco que podía controlar. Mientras el fuego devoraba la gerencia de los Harov y reescribía la historia local en cenizas. La ley, incapaz o desinteresada, destruyó el incendio a una lámpara defectuosa, mientras los que vivieron aquel día susurraban otra verdad, los actos humanos, la resistencia silenciosa, y un prete pagado en plata que ningún registro oficial registró jamás. Lo que ocurrió esa Navidad de Itzenbad-Bek-Uj nos habla hoy de la brutalidad de un sistema que trataba la vida como proponi, de la resiliencia de quienes, aún encadenados, encontraban formas de amar, proteger y recordar, y de cómo la memoria de Ruth, su coraje y su astucia, siguen siendo un faro en la oscuridad de la historia americana que muchos intentaron enterrar. Por más de un siglo y medio, esta historia permaneció oculta en archivos judiciales y familiares, esperando a ser contada, recordándonos que la Navidad de los esclavos no era un momento de alegría fácil, sino un acto de resistencia y humanidad frente a un mundo que les negaba ambas. Samuel volvió antes del mediodía, como había prometido, cargando una pequeña mesa de madera para la sala principal de los Harov. Su regreso no traía buenas noticias. Aquella mañana de Navidad de Itzenbad-Bek-Uj, fría y gris, estaba a punto de marcar un antes y un después en sus vidas. Mientras Ruth acunaba a Lily, suavemente cantando las canciones que su madre Dinina le había enseñado, un grupo de hombres patricios en la finca, liderados por Josiah Trent, el comisionante de esclavos de Richmond, con su abrigo de lana, botas de cuero y mirada fría, seguro de que su negocio sería rentable. Samuel lo vio acercarse y sintió un escalofrío, algo en la forma en que Trent sostenía su lista, anotando nombre y edades, hizo que su corazón se acelerara. Edmund Harov los recibió en su estudio, con sus libros contables abiertos, y allí comenzó la transacción, que nadie en los aposentos de Ruth podía imaginar. Se negociaban hombres fuertes para enviarlos al sur, y luego, casi con indiferencia, Trent preguntó por los niños. Edmund
mirando su prole libro, dudó un instante antes de señalar el nombre que cambiaría sus vidas para siempre: Lily, la pequeña hija de 7 meses de Ruth y Samuel. Trent sonrió. Anotó el preste en su cuaderno y se retiró con la seguridad de quien ve un trato cumplido. Pero Ruth, al escuchar que su hija sería vendida, sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El resto del día pasó en un silencio pesado. Los demás esclavos murmuraban entre sí, algunos consolando, otros tratando de planear en secreto cómo proteger a los suyos. Proteger a los suyos. Mientras Ruth se sentaba junto al fuego, sosteniendo a Lily, cuyo pequeño cuerpo temblaba por fiebre y miedo que aún no comprendía, y Samuel regresaba con manos vacías, incapaz de proteger lo más preciado que tenía. Esa tarde, mientras la niebla se espesaba sobre los campos de tabaco y los árboles perdían su verde invernal, Ruth recordó los domingos junto al arroyo, los juguetes de madera que Samuel talaba con paciencia, los cuentos de libertad que él le contaba susurrando, lugares lejanos donde los hombres y mujeres podían caminar sin cadenas. Todo parecía un recuerdo de otra vida, una que nunca volvería a existir para ella ni para Lily. La noche cayó y la pequeña celebración navideña de los esclavos se transformó en tensión y lágrimas. Alguien rompió un trozo de pan, otros compartieron lo poco que tenían, pero el miedo latía más fuerte que cualquier esperanza. Ruth le cantó a Lily hasta que sus ojos se cerraron, rezando silenciosamente a los antepasados, a cualquier fuerza que escuchara, mientras Samuel talaba un pequeño caballo de madera para distraerse de la desesperación. Cuando las llamas surgieron en la casa principal, provenientes de lo que los Harroff llamarían un accidente con una lámpara, todo explotó en un caos que nadie podía haber previsto. Los hombres fuertes, los graneros, los chivos y Rejut, y sobre todo los sueños de Ruth, amenazaban con convertirse en cenizas. Samuel corrió hacia el humo, buscando a Ruth y a Lily, pero la confusión, el fuego y la niebla hicieron que los montos se estiraran como horas. Los gritos de los niños mezclados con los llantos de las mujeres y los hombres que intentaban salvar lo que podían conformaban un coro de terror que resonaría en sus memorias por siempre. Ruth abrazaba a Lily, protegiéndola de todo lo que podía, mientras recordaba cómo habían construido aquella pequeña felicidad, los domingos al arroyo, los juguetes talados con amor, las canciones heredadas, los silencios compartidos. Y ahora todo parecía perdido frente al poder de Edmund Harroff y la frialdad Josiah Trent. Esa noche, mientras el fuego consumía madera, pólvora y sueños, los sobrevivientes murmuraban historias sobre Ruth, sobre la fuerza de una madre que no aceptaba rendirse, y sobre cómo una peste en plata podía decidir destinos. Lily, apenas un bebé, ya era el centro de un acto de resistencia silenciosa. Su vida y su risa representaban la posibilidad de esperanza en medio de la brutalidad. Samuel, con lágrimas y rabia contenida, decidió que nada sería igual, que la memoria de lo que estaba ocurriendo debía permanecer viva, aunque los radiooficiales dijeran lo contrario. El frío invernal se mezclaba con el humo, y mientras los Harroff y sus visitantes observaban las llamas, nadie imaginaba la historia que realmente se estaba escribiendo, la de una madre, un padre y su hija, enfrentando el comercio inhumano de personas.
encontrando coraje en lo imposible y dejando que la llama de la resistencia ardiera más allá del incendio. Lo que ocurrió esa Navidad no fue simplemente un accidente, ni un hecho de histeria en los leros de contabilidad, fue un acto de fuerza, de amor y de supervivencia que desafiaba las cadenas y la indiferencia de quienes creían que podían controlar la vida de otros. Ruth, Samuel y Lily se convirtieron en símbolos de lo que la historia ficcional jamás registraría. La humanidad persistiendo en medio de la crueldad. El valor de un vínculo familiar frente a la brutalidad de la esclavitud y la resistencia que, aunque silenciosa, mantenía vivo el espíritu de quienes habían sido despojados de todo. En esa fría mañana de diciembre de 1988, la vida de muchos cambió para siempre. Para Ruth, Samuel y Lily, fue el inicio de un camino marcado por la paz y la valentía. Un recordatorio de que incluso en los peores montos, los pequeños actos de amor y coraje podían desafiar la injusticia y sobrevivir a la historia que otros trataban de burura. Mientras la nieve fina comenzaba a mezclarse con la ceniza, y los últimos rescoldos de Harrow Estate humeaban bajo la oscuridad, Ruth se aferraba a Lily, prometiendo que, pase lo que pase, su hija conocería la libertad, aunque tuviera que luchar contra un mundo que la había intentado arrebatar. Ruth tarareaba suavemente la misma canción que su madre le había enseñado de niña, un tema sobre un río, un camino y un lugar donde el sol siempre brillaba, tratando de calmar a Lily que estaba febril y molesta. Cuando alrededor de las 10 de la mañana alguien golpeó la puerta de la cabaña, Ruth levantó la vista y supo de inmediato que algo iba mal, porque nadie llamaba a su puerta en Navidad y menos a los alojamientos de los esclavos si no había problemas. Lentamente se levantó, aún sosteniendo a su hija, cruzó el pequeño cuarto y abrió. Encontraron su guía con Edmund Harrow, detrás de quien se pilaba Josiah Trent, y un escalofrío le recorrió la espalda mientras su respiración se detenía por un instante. Dio un paso atrás, instintivamente protegiendo a Lily contra su pecho, mientras Harrow, con el rostro inexpresivo y la mirada que no la dirigía directamente, le dijo de manera fría y profesional que su hija había sido vendida y que Trent se la llevaría a Richmond aquella misma tarde, y Ruth, con el corazón detenido, apenas susurró un no, sintiendo como las manos de la pequeña se retorcían y gemían contra su pecho. Harrow finalmente la miró a los ojos sin cambiar la expresión, asegurando que todo estaba hecho y los papeles firmados, y Ruth, temblando, rogó de nuevo, suplicando que su hija, que apenas tenía 2 años, no fuera llevada lejos, mientras Trent daba un paso al frente grande, de hombros ancos y rostro inexpresivo, diciéndole que se lo hiciera más fácil, que entregara a la niña, que se pagaría un buen precio en Richmond, de que los niños de piel clara siempre valían mucho y alguien latón grillaría en una casa enseñándole a coser y cocinar, ofreciéndole una vida mejor de la que podría tener allí. Pero Ruth sabía que eso no era consuelo. Su hija era su sangre, su risa, su futuro, y Harrow, con voz gélida, le recordó que Lily era su parábola y que necesitaba el dinero. Ruth lo miró, examinando cada denia de su riqueza, el abrigo caro, las botas pulidas, las manos limpias, la cadena de oro del reloj colgando de su chaleco, la frialdad absoluta en su rostro, que no mostraba rastro de culpa ni vacilación, y le gritó, con voz que se quebraba de ira y desesperación, que estaba vendiendo a su bebé en Navidad.
Harov no respondió, y en un instante, Trent cruzó la cabaña en 2 pasos, arrancando a Lily de los brazos de Ruth con la destreza de alguien que había hecho esto muchas veces. Mientras la chillaba con un grito agudo que cortaba la mañana helada. Y Ruth se lanzó hacia adelante intentando recuperar a su hija, luchando, arriando y pateando. Pero Harov la sujeó fuertemente por el brazo, torciendo su cuerpo hacia atrás, hasta obligarla a arrodillarse. Trent salió por la puerta, Lily llorando en sus brazos, y Ruth gritó, un sonido que brotó de lo más profundo de su ser, un grito de pura angustia que duró hasta que su garganta se volvió cruda, y los sollozos la dejaron temblando en el suelo. Mendela Harov, inmóvil y distante, le dijo que lo superaría y se retiró, cerrando la puerta, dejando a Ruth sola, temblando, con el eco del llanto de Lily haciéndose cada vez más lejano, mientras la carreta de Trent se alejaba por el campo helado rumbo al norte, rumbo a Virginia, con los 3 hombres vendidos encadenados en la parte trasera, sus rostros son blancos, resignados. Ruth permaneció horas en el suelo de la cabaña, sin moverse, hasta que Samuel regresó y, sin decir palabra, se arrodilló a su lado, sosteniéndola mientras lloraba, hasta que los sollozos finalmente se detuvieron, y algo más frío, duro e inquebrantable ocupó su lugar. Inquebrantable plan Siporo ocupó su lugar. Al caer la tarde y bajar la tendrá, Ruth finalmente se levantó, cruzó los alojamientos hacia la casa principal sin que Samuel la siguiera, ordenándole quedarse atrás con un tono que no admitía discusión, y se dirigió al edificio de la cocina, separado pero conectado por un pasillo cubierto, donde el fuego del hogar ardía constante para facilitar la preparación de comidas. Ali, junto a las llamas, pensó en Dinina, su madre, que bien había trabajado en esa cocina durante 20 años. En cada comida preparada para quienes la veían como una herramienta. En Lily, sus manos pequeñas y ojos brillantes. En su risa tentra Samuel hacía bailar los animales de madera. Y en Edmund Harov, sus ojos fríos, sus lebros contables y su cadena de oro. Y en como había dicho, los superarás. Como si perder una hija fuera igual que perder un mueble. Y entonces Ruth tomó un tronco ardiente, dejando que el calor quemara sus manos sin soltarlo, y lo llevó al estudio, al escritorio donde Harov y Trent habían negociado el preste de su hija, colocando el fuego sobre los libros contables abiertos. Las pasiones comenzaron a arder inmediatamente, extendiéndose rápidamente, consumiendo nombre, fechas y cifras que representaban vidas humanas reducidas a simples entradas en un libro. Y luego Ruth salió, prendiendo fuego a las cortinas del salón donde Caroline guardaba muebles caros y alfombras importadas y dipes al comedor, la sala de estar, el pasillo, hasta que toda la planta basta en llamas. Salió al frío de la noche, observando cómo el fuego se extendía, escuchando gritos y carreras, sin moverse, con las manos ampoladas y sangrante, viendo cómo la casa ardía ante orsa, consumiendo madera, ladrillos y la ilusión de orden que hombres como Harov intentaban imponer sobre un sistema basado en sufrimiento humano, hasta que los primeros vecinos llegaron atraídos por el resplandor visible a milas. Sin poder hacer nada, la casa principal estaba envuelta en llamas de 30 pies de altura, tan intensa que nadie podía acercarse a menos de 15 metros, formando una cadena humana de cubos de agua, más por instinto que por esperanza.
Edmund y su familia habían escapado por una ventana del segundo piso. Caroline saltó primero, rompiéndose un tobillo, y los dos niños fueron vallados por su padre y atrapados por Bess, que había sido una de las primeras en ver las llamas. Haruf salió el último, con la camisa chamuscada y el rostro negro por el humo, y todos se agruparon en el patio, envueltos en mantas traídas de los arrollamientos, mirando cómo se consumía su hogar. William lloraba, James miraba con ojos abiertos y fijos, y Caroline estaba en estado de shock, pálida y sudorosa, a pesar del frío. Los esclavos corrieron al ver el incendio. Algunos se unieron a las cadenas de agua, otros trataron de salvar lo que pudieron de los edificios secundarios. La cocina, conectada por el pasillo cubierto, ardió por completo, y uno de los graneros de tabaco cercano también se perdió. Al amanecer del 8 de diciembre, la casa principal era un montón de escombros humeantes, las paredes colapsadas. Hacia dentro dejaban solo la chimenea negra y agrietada, y los portones de hierro de la entrada se deformaron por el calor, sus adornos retorcidos y fundidos. Ruth fue encontrada sentada en el suelo, con manos quemadas y ampoladas, el vestido chamuscado y rasgado. No dio resistencia cuando Cyrus Dalton, el capataz, la tomó del brazo y la levantó, sin decir palabra, con Samuel intentando acercarse y se han empujado. Ruth lo miró una vez, ojos secos, sin lograr ni hablar, y luego apartó la mirada. Dalton la encerró en el granero. 2 días después comenzó la investigación. El sheriff Thomas Garrett y sus asistentes tomaron declaraciones. Edmund y Caroline fueron entrevistados primero, luego los esclavos presentes. Hargrove anfelcó haber dormido cuando comenzó el fuego y que despertó por el olor a humo y los gritos de su esposa, culpando a una lámpara o a una chispa del hogar. Al ser presionado, admitió que Ruth había sido vista cerca de la cocina antes del incendio, y al preguntarle por qué, dudó, diciendo solo que hubo un incidente antes en el día. Se vendió un niño y la madre se molestó, dejando constancia en el libro de que lo suficientemente molesta como para prender fuego a la casa. Responda directamente. Al día siguiente, Ruth fue entrevistada en el granero, con las manos vendadas por Bess, sentada contra la pared en el suelo de tierra, mirando al vacío. Garrett preguntó si había incendiado la casa, ofreciéndole clemencia si confesaba, y Ruth, con la voz rota por los gritos del día anterior, respondió, ¿qué me harán? Y Garrett repitió, eso depende del juez, a lo que Ruth apartó la mirada y dijo, con un tono que helaba la sangre, la investigación concluyó 3 días después, y el informe oficial resultó inconcluso. No había pruebas directas de que Ruth hubiera prendido fuego, solo indicios circunstanciales y sospechas, pero tampoco existía otra explicación que tuviera sentido. Edmund Hargrove, a pesar de todo, no insistió en un juicio. Algunos decían que era porque no quería llamar la atención, porque un juicio traería periódicos, preguntas, escrutinio público. Significaría que la gente preguntaría por qué había vendido a un bebé en la mañana de Navidad, exponiendo sus negocios, sus deudas, sus libros contables, todo al descubierto. Otros aseguraban que era porque sabía lo que un juicio revelaría, que había vendido a una niña por $1,000 en plata, que había destruido una familia para saldar una deuda, y que lo había hecho en Navidad de todos los días. Sea cual fuera su roto, tomó una decisión.
Ruth salía vendida en silencio, rápidamente a alguien lo suficientemente lejos para que la historia no la siguiera. 3 semanas después, un intermediario de Charleston llega a la finca, llamado Marcus Finch, especializado en lo que él llamaba caso de difíciles personas esclavizadas que habían intentado escapar, que se habían rebelado o causado problemas. Pagaba menos que el valor de cada, pero pagaba en efectivo y no hacía preguntas. Pagó a Edmund Hargrove y $8 por Ruth, 5 cents menos que lo que había recibido por Lily. Ruth fue llevada una fría mañana de finales de enero. No se despidió de Samuel, no miró atrás hacia los alojamientos, los campos ni las ruinas de la casa principal. Simplemente subió a la carreta de Finch, sentó en su silla con las manos aún vendadas y el rostro inexpresivo. Samuel la vio irse desde el patio, con los puños apretados y la mandíbula tensa. No habló. Solo observó hasta que la carreta desapareció por la carretera. Esa noche, entró a la cabaña y encontró el queño, concho de madera que había talado para Lily. Los tuvo entre las manos durante mucho tiempo, acariciando la madera suave, recordando cómo había reído Lily cuando hacía saltar al conejo sobre la mesa. Luego lo envolvió en un trozo de tela y lo enterró bajo las tablas del piso, en la esquina donde había estado la cuna de Lily. Los años que fueron difíciles para la finca Hargrove, Edmund reconstruyó, pero le tomó tiempo y dinero que no tenía. Pidió dorintamos en bancos de Greensboro y Raleigh, poniendo la tierra como garantía. Encontró nuevos trabajadores para reemplazar a los vendidos, pero eran caros y las cosechas de tabaco continuaban siendo impredecibles. Para Baba y Locagers, la finca apenas lograba equilibrar cuentas. Hargrove había construido una nueva casa, más pequeña y sencilla que la original, con menos habitaciones y sin dandes decorativos. Funcional nada más. También reconstruyó la cocina como edificio separado, más lejos de la casa principal, con cimientos de piedra y chimenea de ladrillo que sobresalía por encima del techo. Se obsesionó con la seguridad contra incendios. Todas las puertas tenían cerraduras. Las ventanas podían ser cerradas con barrotes desde dentro, y tenía cubos de agua distribuidos estratégicamente alrededor de la panaponía, a 2 de timbre seca de la casa que podía sonar en caso de emergencia. Mantenía un rifle junto a la cama y dormía mal. Caroline nunca se recuperó completamente del incendio. El tobillo curó mal. El tobillo curó mal, dejándola con una cojera permanente, pero lo físico era nada comparado con lo psicológico. Desarrolló un terror al fuego cercano a la obsesión, prohibiendo velas, aceptando solo lámparas de aceite en habitaciones ocupadas, prohibiendo a los niños acercarse al hogar, despertando por las noches con pesadillas, gritando que olía humo, hasta que dejó de salir de la casa, pasando los días en el dormitorio superior, leyendo los mismos libros una y otra vez y escribiendo cartas a sus hermanas que nunca enviaba, hablando poco con Edmund, y solo para preguntar sobre las cerraduras o los cubos de agua. Los niños crecieron bajo la sombra del fuego. William, el mayor, se volvió reservado y silencioso, despertando por las noches llorando con sueños de lamas. James desarrolló un tartamudeo que nunca superó por completo. Los esclavos hablaban del incendio en susurros.
nunca donde Harold o Dalton pudieran oírlos, contando entre ellos la historia de Ruth y Lily, la Navidad de aquel día y cómo Ruth entró en la casa principal con un tronco en llamas. Algunos decían que había hecho bien, que Harold merecía perder su hogar, su riqueza, su sentido de salir, que él había tomado algo irreemplazable de ella y ella le había devuelto algo a su manera. Otros opinaban que había sido un error, que Ruth solo había empeorado las cosas para sí misma y los demás, que el fuego no había logrado nada excepto traer más sufrimiento. Pero todos coincidían en una cosa: Ruth había tomado una decisión. Samuel nunca volvió a hablar de Ruth tras su partida. Trabajó en los graneros de tabaco como antes, pero más calado, sin talar, sin cantar, manteniéndose reservado, y la gente aprendió a no preguntarle nada. En la primavera de Itzenpatbek-Lokjuit, cuando comenzó la guerra, varios hombres jóvenes de la finca intentaron escapar buscando las líneas de la Unión. 2 lo lograron, 3 fueron capturados y devueltos. Samuel no guió, simplemente trabajó día tras día, con rostro inexpresivo y manos expertas en desollar tabaco y colgarlo a secar. En Itzenpatbek-Lokjuit, Cyrus Dalton, el capataz, fue reclutado por el ejército confederado y murió en Gettysburg ese julio. Edmund intentó manejar la finca solo, pero estaba abrumado. Las cosechas fallaron 2 años consecutivos y los trabajadores, ante la posibilidad de cambios con la guerra, se mostraban menos Cooper. Algunos dejaban de trabajar, desafiando a Harold. Para Itzenpatbek-Lokjuit, con la guerra terminada, la finca estaba en ruinas, campos abandonados, graneros cayéndose. La nueva casa de 5 años parecía vieja y descuidada. Cuando la proclamación de emancipación reca a Carolina del Norte, Samuel fue de los primeros en marchar, caminando una cálida mañana de mayo con solo la ropa que llevaba y el pequeño conejo de madera que desenterró bajo las tablas de su cabaña, siguiendo caminos hacia Virginia, sin disoto ni plan, solo con la certeza de que no podía quedarse. Nunca volvió a encontrar a Lily, a pesar de preguntar a todos sobre una niña de piel clara, de unos 8 años, que habría sido vendida en Richmond en Itzenpatbek-Gujupach. Nadie sabía nada. Los rayos se habían destruido en la guerra. Los comerciantes estaban muertos o dispersos. La pista se había enfriado. Samuel finalmente se estableció en un pequeño pueblo del sur de Virginia, trabajando como carpintero, sin volver a casarse ni tener hijos. Conservaba el concho de madera en un estante. A veces por la noche lo tomaba entre sus manos recordando. Hasta su muerte en Itzenpatbek-Lokjuit a los 60 años, enterrado en un cementerio pequeño sin marcar. Edmund Hargrove mantuvo la finca hasta Itzenpatbek-Lokjuit, ya con 60 años y visiblemente envejecido. Cabello canoso, manos temblorosas, tos persistente que el médico atribuía al humo inhalado aquella noche del incendio. En primavera de Itzenpatbek-Lokjuit sufrió lo que el médico llamó un fallo cardíaco y se desplomó en el estudio, el mismo donde guardaba sus libros contables, recién jalado por un trabajador con la mano aún sobre la pluma, y fue enterrado en la parcela familia junto a su padre y abuelo. Caroline y los niños regresaron a Charleston poco después. Caroline murió en Itzenpatbek-Lokjuit. William trabajó como esleo.
en una compañía naviera y nunca se casó. Jem se mudó a Texas y desapareció de los regions. La finca cambió de dueño varias veces. La nueva casa fue demolida en Ichenbabayugu, la tierra subdividida y vendida por partes, y para Ichenkyubag. Lo único que quedaba del Harov original era el cementerio familia y algunas ruinas escondidas entre la maleza. Pero la historia no terminó ahí. En Itzenkyuhaknishu-san, un hombre llamado Robert Vance compró 8 acres de la antigua finca, incluyendo el bosque donde estuvo la casa principal. Veterano de la Primera Guerra Mundial de Pennsylvania, se trasladó al sur buscando tierra barata para cultivar. Soltero y con una cojera por una esquila en la pierna izquierda, construyó una pequeña casa cerca del arroyo, simple 2 habitaciones, chimenea de piedra, porche delantero, huerto y algunas galinas, viviendo en soledad y contento con la tranquilidad. El primer año todo estuvo bien, trabajaba la tierra, vendía vegetales en el gado, se mantenía apartado. Los vecinos lo encontraban extraño, no asistía a la iglesia ni socializaba, solo trabajaba y permanecía en su casa. Pero en el verano de Itzenkyubak-Nijurion comenzaron a suceder cosas extrañas, primero pequeños indicios, despertándose en medio de la noche oliendo humo, no de chimenea, sino algo acre, químico, como tela quemonse o alquitrán. Revisaba la casa y no había fuego, la estufa apagada, la chimenea fría. El olor permanecía unos minutos y luego desaparecía. Se decía a sí mismo que era su imaginación, un recuerdo de la guerra. Había olido cosas ardiendo en Francia, madera, carne, tierra, quizá su mente jugaba trucos. Pero luego comenzaron los sonidos. Los pasos en el porche continuaban lentos, deliberados, como si alguien caminara de un lado a otro, y cada vez que Vance se levantaba para abrir la puerta, no encontraba a nadie, solo el porche vacío y el patio oscuro más allá. A veces, en la quietud de la noche, escuchaba una voz de mujer cantando, tenue, apenas audible, un lamento en un idioma que no reconocía, o predati en inglés, pero las palabras estaban distorsionadas, imposibles de entender. Intentaba ignorarlo, diciéndose que era el viento, algún animal o un truco de su mente, pero los sonidos persistían noche tras noche, los pasos, el canto, el olor a humo. En otoño de Ichenkyubak-Nijurion, decidió cavar un nuevo pozo. El antiguo, cerca de la casa, se estaba secando y necesitaba un suministro de agua confiable. Eligió un lugar a unos 30 metros de la casa, cerca de donde creía que había estado la antigua casa principal. Empezó a cavar en una fresca mañana de octubre. El suelo era duro, arcilla compacta mezclada con piedras, y trabajó lentamente, rompiendo la tierra con un pico y sacándola con una pala. Al mediodía había alcanzado aproximadamente 1,20 m de profundidad, cuando la pala golpeó algo duro. Pensó que era una piedra, pero al limpiar la tierra descubrió una caja metálica, rectangular, del tamaño de un pequeño baúl de hierro y muy oxidada, cerrada con un candado. Vance la miró largo rato sin saber qué hacer. Una parte de él quería verla enterrada, rellenar el hoyo y olvidar que la había condenado. Pero otra parte, la que había sobrevivido a la guerra y aprendido a estar la vida, quería saber qué había dentro. Con un martillo, rompió el candado tras varios intentos, hasta que el metal oxidado cedió. Dentro había papeles, libros contables, amarillentos, frágiles por la gestada, algunos dañados
por el agua, fitordaniasia cesada, el enyaineshu en enanoshi en sho, algunos dañados por el agua, la tinta desvanecida e ilegible, pero otros aún se podían leer. Vance los levantó con cuidado y los extendió sobre el suelo. Eran reyude de transacciones. Fechas, nombre, montos, cada entrada un ser humano esclavizado, comprado y vendido como ganado. Página tras página, decenas de nombres, decenas de vidas, reducidas a cifras. Jacob, hombre, 40 años, espalda fuerte, buen trabajador, baba de $. Sara, mujer, 18 años, honrada en tareas domésticas, $. Moses, hombre, 101 años, carpintero experto, $. Y entonces, cerca del final de una página, encontró un resto que lo detuvo. Lili, mujer, nacida el 4 de marzo de 1960, Spiel Clara, vendida el 1 de diciembre de 1980, $. Debajo, con una caligrafía diferente, más pequeña y apretada, escrita a lápiz en lugar de tinta. Alguien había añadido una nota. Él se llevó a mi hija. Yo me llevé su casa. Ahora estamos a mano. Van se sentó, contemplando las palabras. No sabía quién las había escrito, ni la historia completa, pero entendió lo suficiente. Miró el bosque, los árboles que habían crecido sobre las ruinas de la vieja casa. Recordó el olor a humo, los pasos, el canto, y comprendió. Reunió los libros contables, los llevó a su casa y los quemó en la chimenea, observando cómo las palquines se ennegrecían y los nombres desaparecían en cenizas. No los quería, no quería saber más, pero quemar los libros no cambió nada. Los sonidos continuaron, el olor a humo, los pasos, el canto. Para la primavera de Itzenkyupaknijowu, Vance no pudo soportarlo más. Vendió la propiedad y regresó al norte, a Pennsylvania, sin hablar nunca de lo que había sido antes. Casi 30 años después, en Itzenkyupaknijowu, a los 60 años y viviendo en un hogar de veteranos en Harrisburg, finalmente contó la historia a un reportero que investigaba la historia del condado de Randolph. No creo en fantasmas, dijo Vance, sentado junto a la vente, mirando el gris cielo de Pennsylvania. Nunca lo he hecho, pero algo en esa tierra está mal. No sé qué era. Tal vez mi mente, tal vez la guerra, pero no podía quedarme allí. Cuando el reportero preguntó si había contado a alguien sobre los libros, Vance dio con la cabeza. ¿A quién? Susie, que cambiaría, todos están muertos, solo queda la historia. Y como suele pasar, la historia no siempre permanece enterrada. En Itzenkyupaknijowu, una estudiante de posgrado llamada Margaret Colby, de 19 años, investigaba para su tesis sobre familias esclavizadas en el sur previo a la guerra y encontró una referencia al incendio de la finca Haroff en los reyos del juzgado de Randolph County. Era apenas un breve fragmento en una forma de Itzenkyupaknijowu, pero algo le llamó la atención. Un incendio en Navidad, una mujer sospechosa de incendiar y un niño vendido esa misma mañana. Profundizó más, jalando el informe de la investigación, registros de Pnapabli mostrando la venta fragmentada de la finca, cabioncios fiscales, censos y genealogías. Entre cabioncios misceláneos mal archivados, en el sótano del juzgado encontró una carta fechada el 7 de enero de Itzenkyupaknijowu, dirigida a Edmund Hargrove, escrita a mano sobre papel amarillento de Reverend Thomas Whitley, ministro rotudista. La carta era breve y cuidadosa. Señor Hargrove, escribo con el corazón pesado.
He oído lo ocurrido el día de Navidad y lo que siguió. No pretendo juzgarlo. Eso le pertenece solo a Dios, pero debo decirle que la mujer, Ruth, vino a mí antes de ser llevada. No confesó haber prendido el fuego, ni lo nide, solo dijo, y él se llevó a mi hija. Yo me llevé su casa, ahora estamos a mano. Temo, señor Hargrove, que usted no está a mano. Temor de que Coscaralo, que sembró de fariumas que aún no puede imaginar. Lo insto a buscar perdón, no de mí, sino del Señor, y enmendar donde pueda. Su siervo en Cristo, Reverend Thomas Whitley. Margaret Colby copió la carta para incluirla en su tesis, titulada Familias Fracturadas, el impacto de la venta de niños en comunidades esclavizadas de Carolina del Norte. Bien investigada y argumentada. Dejó los estudios en Alcazar sin terminar su grado. Una copia de la tesis terminó en los archivos de la Biblioteca de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, permaneciendo casi ignorada hasta Artien Linkson, cuando el historiador Dr. Alan Pritchard, profesor de Virginia especializado en resistencia de personas esclavizadas, la descubrió mientras investigaba para un libro. Conmovido por la carta del reverendo, pasó 2 años recolectando toda la información sobre la finca Hargrove, Ruth y el incendio, revisando registros de prenabuid, creencias fiscales, historias familiares, buscando descendientes de quienes habían sido esclavizados allí. Viajó a Carolina del Sur para intentar rastrear a Ruth tras vendida. Sin éxitos, los reyudos se habían perdido o destruido, pero sí encontró descendientes que conservaban historias transmitidas oralmente. Entre ellos, Evelyn Morris, de 80 años, recordaba lo que su abuela le contaba. Su bisabuela Dina, madre de Ruth, le hizo prometer a su hija que nunca permitiría que la quebraran, y que nunca permitiría que le quitaran todo. Evelyn relató cómo, cuando le llevaron a Lily, Ruth cumplió la promesa, no dejó que le quitaran todo. Tomó algo de vuelta. Preguntada por Pritchard sobre el yo de Ruth, Evelyn dijo, murió en Carolina del Sur antes de que terminara la guerra, pero envió un mensaje de vuelta. Dile a Samuel que cumplí mi promesa. La promesa era mantener la fuerza, nunca dejar que la quebraran. En Nyatzendlingu, Pritchard publicó sus hallazgos en un artículo titulado Resistencia y Represalia. El ensayo de la finca Hargrove de Eichenbuckworth en el Journal of Southern History, recibiendo detención académica, pero solo en 1980, la cineasta Jessica Hang, investigando historias de resistencia olvidadas durante la esclavitud. Desde Nueva York, descubrió el artículo, contactó a Pritchard, quien le narró todo. La carta, las entrevistas, los regions, la historia de Evelyn y hermosa de Ruth. Fascinada, Jessica decidió hacer un documental. Junto a Pritchard viajaron a Randolph County, localizaron las tierras donde estuvo la finca Hargrove, ahora parte de una granja para mí de la misma familia, por 3 generaciones. El dueño actual, Dale Hutchins, un agricultor de tabaco de locos años, heredero del terreno, les permitió explorar la prenapubitz, entendiendo que estaban revelando una historia que la tierra misma aún susurraba. Trajeron equipo de radar de penetración terrestre y un pequeño equipo de arqueólogos de la Universidad de Carolina del Norte. Pasaron 2 semanas estudiando la tierra, mapeando la ubicación de los antiguos edificios
y buscando cualquier resto que pudiera haber sobrevivido al tiempo. Lo que encontraron fue extraordinario. Debajo del bosque de pinos, en el lugar donde se había levantado la casa principal, jalaron los restos de los cimientos. Los ladrillos estaban ennegrecidos y agrietados por el fuego, pero seguían allí, enterrados bajo décadas de tierra y hojas. Y bajo esos cimientos encontraron algo más, un pequeño pozo forrado de piedra, cuidadosamente construido, escondido debajo de lo que habría sido el piso del despacho. Dentro del pozo estaban los restos de los libros contables quemados, parchones ennegrecidas y frágiles, pero aún parcialmente legibles. Los arqueólogos los excavaron con cuidado, usando pinceles y pinzas para levantar los fragmentos, y entre las pachunas descubrieron algo que no deberían haber condenado: un pequeño conejo de madera talado de unos 8 centímetros de largo, esculpido de una sola pieza de madera, con orejas largas, cuerpo redondeado y pequeña cola. Había sido elaborado con cuidado, con amor y atención. Jessica lo tuvo en sus manos, girándolo y examinándolo, y miró a Pritchard. «Es la tala de Samuel», dijo, «la que hizo para Lily». Pritchard asintió lentamente. «Pero, ¿cómo llegó aquí?» «Samuel se la llevó cuando se fue tras la guerra». Ambos se miraron, comprendiendo lo mismo. «Ruth», dijo Jessica. «Debió haberla tenido Ruth. De algún modo, logró recuperarla y la enterró aquí, bajo la casa, bajo los libros contables». Las implicaciones eran enormes. Ruth no solo había prendido fuego en un momento de rabia, lo había planeado. Había entrado al despacho, candone los libros, los rellos de cada persona que Haroff había comprado y vendido, y los había destruido, no solo para destruir la casa, sino para desvelar la documentación, borrar lo máximo posible de las transacciones que habían destrozado familias, y había dejado la tala como marcador, como mencia. El doctor Pritchard, revisando los hallazgos más tarde, explicó en una entrevista para el documental: «Ruth sabía que no podía salvar a Lily. Sabía que no podía deshacer lo que se había hecho, pero podía asegurarse de que los reyuntes de Haroff, su meticulosa documentación del sufrimiento humano, no sobrevivieran. Podía quitarle eso, y lo hizo. La tala era su forma de decir: eso es para Lily. Esto es para todos nosotros. No pueden borrarnos. Estuvimos aquí. Importamos». El documental de Jessica Hang, titulado El fuego que Ruth encendió, se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en Nersenlingisbach. Ganó el premio al mejor documental y fue adquirido por un servicio de streaming, alcanzando millones de espectadores. El documental generó debates intensos. Algunos veían a Ruth como heroína, una mujer que había luchado contra un sistema imposible de la única manera que pudo. Otros sostenían que el incendio fue un acto de desesperación, no de resistencia, y que romantizarlo ignoraba la complejidad de su situación y el peligro que representaba para otros. Historiadores debatieron la evidencia. Algunos cuestionaron si Ruth realmente planeó el incendio. Si la tala había terminado en el pozo por accidente. Otros declararon que él menciona en el libro contable: «Él se llevó a mi hija. Yo me llevé su casa. Ahora estamos a mano». Era una clara prueba de intención. Pero todos coincidieron en algo. Ruth tomó una decisión. La noche de Navidad de Chenbaku decidió que si no podía tener a su hija, Edmund Hargrave no tendría su casa, sus roads ni su sentido de seguridad. Había recuperado algo,
La tierra donde estuvo la finca Harov hoy es tranquila. El bosque de pinos permanece, aunque algunos árboles se han talado para dar paso a nueva vegetación. Los cimientos de los antiguos edificios siguen allí, ocultos bajo la tierra, lentamente reclamados por la naturaleza. En Nisendichizuku, la sociedad histórica del condado colocó un chontón, pequeño monumento de granito cerca de la carretera, de unos 15 centímetros, con una placa de bronce que dice sitio de la finca Harovov, establecida en Chibai-Yushri, destruida por incendio el 1 de diciembre de Ichen Babai-Gujarbat, un lugar de trabajo, perdida y resistencia, en memoria de Ruth, Lily, Samuel y todos aquellos cuyos nombres se perdieron. Dale Hutchins, propietario actual, permite visitas mientras los visitantes sean respetuosos. Algunos dejan flores, otros pequeñas talas de madera. Con ellos, aves, caballos, en memoria de Lily y de los niños arrebatados a sus familias. El conencio de madera jalado bajo los cimientos ahora forma parte de la colección del Museo de Historia de Carolina del Norte, en Raleigh, exhibido en una vitrina junto con fragmentos de los libros quemados y una copia de la carta del reverendo Whitley. Bajo el tutio Resistencia y Recuerdo, el incendio de la finca Harov. El lugar de descanso final de Ruth es desconocido. A pesar de investigaciones extensas, no hay registros de su muerte, ni lápida, ni documentación de su solto tras revendida a Carolina del Sur en Itzenbadbet-Kujerq. Algunos investigadores creen que pudo haber muerto durante la guerra. Otros que sobrevivió bajo otro nombre, desapareciendo en el caos de la reconstrucción. Su historia, enterrada durante décadas en sostanos y memorias familiares, ahora forma parte del registro histórico. El deseo de Lily sigue siendo un misterio. Los ayudas de Josiah Trent fueron destruidos en un incendio en Richmond, en Ichenbadbek-Juni, y no hay manera de rastrear que ocurrió con ella tras salir del condado de Randolph aquella Navidad de Ichenbabek-Ujupa. Descendientes de familias esclavizadas han realizado pruebas de ADN buscando conexiones, pero hasta ahora sin pruebas concluyentes. Existen teorías. Algunos creen que pudo haber sido vendida en Richmond como sirvienta doméstica, otros que fue revendida más al sur, en Georgia o Alabama. Algunos suponen que pudo morir joven por enfermedad o negligencia. Sin rastro alguno, la verdad es que probablemente nunca lo sabremos. La tumba de Edmund Hargrove sigue en la parcela familiar, ahora privada a una milla de donde estuvo la finca, con lápidas inclinadas y desgastadas, y sus descendientes dispersos por el país han reaccionado de formas dientes. Algunos han mostrado arrepentimiento, algunos han ofrecido carmioncios familiares a museos, otros han permanecido en silencio, evitando enstar un pasado que consideran vergonzoso. En Ascending Archers, Patricia Hargrove Chen, descendiente viviendo en California, escribió un artículo de opinión para un diario importante, reconociendo los actos de su antepasado y apoyando la responsabilidad histórica y las reparaciones. Esto generó debates, algunos la aplaudieron, otros criticaron, pero la conversación continuó y quizás eso es lo más importante. El fuego que Ruth encendió aquella Navidad de Ichenbabek-Ujupa consumió no solo madera y ladrillos, sino la ilusión de orden que hombres como Edmund Hargrove intentaban imponer sobre un sistema construido sobre el sufrimiento humano.
No acabó con la esclavitud. No devolvió a Lily. No destruyó todos los reyes de Hargrove. Algunos sobrevivieron en aquel baúl de giro bajo tierra, pero dejó una marca, una cicatriz en la tierra y en la historia que no se borra. Zent, el estreno del doc. La historia de Ruth y el incendio forma parte de la conversación sobre esclavitud. Resista y memoria, enseñanza en escuelas contonge en clubs pinsex y de lectura, analizada en artículos académicos y conferencias. Cada Navidad, un pequeño grupo se reúne frente al monumento. Descendientes de familias esclavizadas, historiadores, activistas y quienes se conmovieron por la historia, realizan una breve ceremonia, unas palabras, una canción, un minuto de silencio, dejando flores y talas de madera, recordando porque eso era lo que Ruth quería, no venganza exacta, no justicia legal, sino memoria. Hoy, más de siglo y medio después, recordamos a Ruth y el fuego que encendió en la Navidad de Ichen Badbaik Wishbat, una historia de placer, ira y las decisiones imposibles que la gente debe tomar en circunstancias imposibles. De una madre que perdió a su hija y decidió que si no podía tener justicia, tendría retribución, de resistencia, de lucha por no ser borrados, y de un fuego que, de buena manera, sigue ardiendo. ¿Y qué piensas de esta historia? ¿Crees que el acto de Ruth fue justicia o tragedia, acumulan sobre tragedia? ¿Isa heroína o mujer desesperada? Deja tu cameta abajo, me encantaría conocer tu opinión. Si disfrutaste de este relato, y guías más misterios, históricos o oscuros como este, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir este video con alguien que ame historias no contadas. Aún quedan muchas enteradas en el pasado esperando ser descubiertas. Nos vemos en la próxima.